Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones en el libro de Ruth. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 2, versículos del 5 al 9. Yo le voy a dar lectura, ustedes me pueden seguir con la vista. La palabra de Dios es así. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten cuando tengas sed. Ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Palabra de nuestro Dios. El sermón del día de hoy se llama La proactividad humana en la realidad divina. La fidelidad, hermanos, es un atributo comunicable de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios nos comparte este atributo. Nosotros también podemos llegar a ser fieles. Sin embargo, debido a nuestro pecado, nuestra fidelidad está distorsionada. Desde el punto de vista humano, la fidelidad es la constancia de afectos y el cumplimiento de los compromisos establecidos. Sin embargo, la fidelidad de Dios es algo totalmente diferente. No se puede comparar a nuestra fidelidad. La fidelidad de Dios se define de la siguiente manera. La actitud de Dios de ser constante en sí mismo y no negarse. La actitud de Dios de ser constante en sí mismo y no negarse. Es decir, esa es su naturaleza. Es su carácter, así es como Dios responde. A pesar de esto, ¿cómo debería ser nuestro actuar en esa fidelidad de Dios? ¿Debe de ser algo pasivo? No, sino que debe de ser algo proactivo. Es decir, debemos entender cuál es nuestra realidad. ¿Por qué Dios nos puso en esa situación? Nosotros como creyentes debemos saber que podemos confiar en Dios, que Dios es fiel, pero de la misma manera debemos responsabilizar todas nuestras decisiones, todo lo que hacemos, la inclusión laboral, y debemos estar con un gozo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tengo 2 puntos el día de hoy para ustedes. El primero es entender la realidad de Dios en la vida de Ruth. Anteriormente, en otras predicaciones, habíamos hablado de la causalidad de Dios, donde observamos que en Dios no existen las casualidades. Todo lo que pasa tiene un propósito. En ese sentido, nosotros entendemos la gran providencia de Dios en su pueblo y cómo Él aplica su eterna fidelidad. En la historia de Ruth, este regreso que ella está haciendo a Belén con su suegra es un momento muy específico en la historia. No existen las casualidades, todo va encauzado por Dios. Y ellas, regresan en el momento de la siega de la cebada. Es verdad que Ruth tiene cierto desconocimiento de las leyes de los hebreos cuando ella va a espigar. Según las leyes hebreas, cualquier espiga que cayera debía dejarse para que la gente pobre la recogiese y de ahí se pudiera alimentar. La podía usar para comer.
Tal vez Ruth desconocía este programa de bienestar social en Israel, pero aún así Ruth fue a espigar, sin saber quién era el dueño del campo, sin saber si la tratarían bien, sin saber si realmente podría o no trabajar, sin saber nada. Ella decide ir y trabajar. Hay que recordar que como ella era una persona viuda, no podía mantenerse por sí misma. No tenía medios. Por eso es que ella hace esto. Con todo esto, la actitud de Ruth fue proactiva. Ella está centrada en su realidad. Necesita alimento, sin darse cuenta de que Dios ya estaba proveyendo para ella. Es así que Ruth, entendiendo esa gran responsabilidad que ella tenía, porque no solamente es conseguir alimento para ella, sino que también es conseguir alimento para Noemí. Con todo esto, Ruth decide, toma la iniciativa y va a los campos a espigar. Y como lo hemos dicho, nada es casualidad. Y Dios es fiel a la promesa. Ruth termina recogiendo en los campos de Booz aquel que lo iba a redimir en un futuro, su futuro redentor. Además de observar cómo es que Dios obra a favor de su fidelidad con estas mujeres que ante la sociedad eran mujeres desamparadas, vemos la actitud decidida de Ruth, que a pesar de ser extranjera, que no era del pueblo escogido de Dios, ella entendió su realidad. Y no solamente su realidad, entendió también la realidad de Dios y confió sin saberlo en la providencia de Dios. A diferencia de Noemí, que como hemos visto en capítulos anteriores, ella tenía esa amargura porque pensaba que Dios la había dejado en medio de la situación que ella estaba viviendo. Sin embargo, qué equivocada estaba, pues Dios estuvo con ella en todo momento. Sin darse cuenta, Dios ya tenía un plan. Y ese plan ya se había puesto en marcha. Podemos notar que Noemí, en ese momento específico de su vida, ella estaba fuera de su realidad. Ella se había abandonado, había perdido la esperanza. Aún así, Ruth no la abandonó y decide salir adelante, decide ir a trabajar por ambas y está gozosa de servir a Noemí en la posición en la cual ella estaba, porque ese trabajo que ella estaba haciendo no era fácil y la Biblia lo dice, ya tenía mucho tiempo trabajando sin descansar un momento. Aún así ella está gozosa porque está ayudando a su suegra y así decide ella trabajar. A pesar de esto, Dios no las abandonó en ningún momento. Eso es la fidelidad de Dios y es la providencia de nuestro Dios, que no importa nuestra situación, que no importa si qué tan difícil sea o qué tan grande es la prueba, Dios siempre es fiel y Él permanece para siempre. En todo el libro de Ruth y en toda la Biblia, nosotros siempre vamos a notar que Dios es fiel y que Él siempre está con nosotros. A pesar de las dificultades y de que nosotros en varias ocasiones nos alejemos de Dios, jamás Dios nos abandonará. Eso es una realidad. Pero también es necesario que hagamos un énfasis en la actitud de Ruth. Ruth no estaba pesimista, no salió a buscar trabajo de manera pesimista. A ver qué va a pasar, a ver si vale la pena hacer esto. No. La actitud de Ruth es totalmente diferente.
salió confiando que el trabajo que iba a realizar valdría la pena, que aquello que ella iba a hacer valdría la pena. Jesús en varias ocasiones a lo largo de su ministerio enseñó sobre la tecnificación del trabajo. Si ustedes observan, cada vez que Jesús daba una enseñanza, cada vez que Jesús predicaba, Jesús usaba en sus historias muchos trabajos que al punto de vista de las personas tal vez podrían ser trabajos ordinarios, pero Jesús siempre usó el trabajo como una base de enseñanza. Las personas que sembraban, pescadores, ganaderos, etc. Jesús mismo se dedicó a ser proactivo durante toda su vida. Aún el mismo Dios que constantemente está trabajando. Podemos ver la creación, su gran obra, cómo en su providencia Él sigue obrando con su pueblo. Pablo de la misma manera reafirma más tarde diciendo que el trabajo Dios lo colocó para su gloria. Que todo lo que nosotros hiciéramos, todo era para la gloria de Dios. Eso nos lleva a nosotros al segundo punto, el cual es la proactividad de Ruth. Ruth, en vez de depender de Noemí o esperar que algo bueno pasara o que llegara algo, ella toma la iniciativa y sale a trabajar. Cuando Ruth salió a los campos, Dios proveyó para ella. En ningún momento notamos que ella tuviera vergüenza o tuviera miedo de decirle a aquel empleado, déjame por favor trabajar aquí o déjame recoger esto. No vemos ninguna de esas señales, sino que ella admitió su necesidad y trabajó duro para poder satisfacer. Eso es la parte proactiva del ser humano en cuanto a la fidelidad de Dios. Es decir, la fidelidad no se trata de quedarse quieto a ver qué pasa, a ver qué Dios hace conmigo. Como en algunas ocasiones llegamos a pensar, no voy a hacer nada, Dios dirá qué va a pasar. O la gran excusa, que yo lo he escuchado varias veces, pues a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice Dios. No es así. No es que Dios elija por nosotros en ese sentido. Porque en muchas ocasiones podemos caer en el error de Noemí y hacer responsable a Dios por nuestras decisiones. Tenemos que entender qué es ser proactivo, por qué es importante ser proactivo, por qué necesito hacer algo, no quedarme nada más esperando. Hay que entender que el trabajo dignifica y que Dios ordenó el trabajo. Y de la misma manera, la importancia que tiene el trabajo en la Biblia. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Por lo tanto, volviendo otra vez al texto bíblico, Ruth había estado trabajando desde muy temprano y sin parar. Finalmente, cuando Boaz llega, habla con sus empleados, lo primero que hace es preguntar, ¿quién es esta joven? ¿Por qué está aquí? ¿Quién es? Y obtiene una respuesta. Ella es la moabita que ha regresado con Noemí de los campos de Moab. Es muy probable que Boaz se haya quedado impresionado por aquella extranjera, por esas cualidades que tenía. Trabajaba duro, era amorosa, era bondadosa, era fiel, era valiente. Todo esto hizo que se ganara una buena reputación, tanto con los empleados de Boaz como con Boaz mismo. A pesar de los estigmas sociales de aquella época, que hay que recordar que a una persona extranjera, a una persona que es viuda, no está
en buenas condiciones en esa sociedad. Y eso fue lo que hizo, esas cualidades fue lo que hizo que hallara gracia en los ojos de Booz. Él estaba tan conmovido por las acciones de esta joven moabita, que siendo extranjera, sin conocer a Dios, abandonó todo lo que ella podía haber tenido y fue con su suegra. Había hecho un gran labor con su familiar. Eso nos muestra a nosotros, hermanos, que Dios busca que seamos proactivos y no pasivos. Recordemos que somos instrumentos de su gracia y su fidelidad. Booz en el versículo 8 se dirige por primera vez a Ruth, diciéndole: no te vayas de aquí, quédate, busca lo que necesites, aquí nadie te va a molestar. Hay una atención de parte de Booz para con Ruth, y la llega a tratar con tal respeto, con tanto cariño, porque llega a decirle: hija mía. Booz sabía lo que Ruth había hecho, cómo había abandonado todo por seguir a su suegra. Sin darse cuenta, Booz era un instrumento de parte de Dios para mostrar su fidelidad en la vida de Noemí y en la vida de la propia Ruth. Booz es un tipo de Cristo. Aunque es una imagen incompleta de Cristo, Él se muestra como alguien compasivo, alguien que provee, tal como es Jesús para con nosotros. Jesús nos entiende, nos conoce totalmente. Y de la misma manera, Dios se compadece de nosotros. Y con un amor nos guía en sus campos. Así como Booz le ofreció trabajo a Ruth en sus campos, que buscara hasta saciarse lo que ella necesitara obtener, de la misma manera Jesús nos invita a su reino. En muchas ocasiones nos vamos con la idea equivocada. Llegamos a pensar que como Cristo ya pagó por nosotros en la cruz, ya no tenemos que hacer nada. Respecto a la salvación, es cierto. Una vez que Jesús se sacrificó en la cruz, nosotros ya no tenemos que hacer nada. Somos salvos por gracia. Pero en el sentido de lo que podemos hacer nosotros, Dios nos hace la invitación de espigar en el reino. El reino está abierto. Tenemos esa invitación. Aunque quizás Ruth no reconoció siempre la dirección de Dios, Él estuvo con ella en todo momento. Dios tiene un plan perfecto. Y todo lo que sucedió en la vida de Ruth y en nuestras vidas no es una casualidad, no son meras coincidencias. Hermanos, quiero concluir con lo siguiente. Cada día de nuestra vida, en cada tarea diaria que realizamos, Dios obra de diversas maneras que ni siquiera notamos. Tenemos fe en que nuestro Dios dirige nuestras vidas, que Él va causando nuestras vidas para un propósito. Pero esta fe que tenemos en Él, que hemos depositado, en que confiamos en Él, en que Él siempre es fiel, esa fe no debe de ser pasiva, sino que debe de ser proactiva. Debemos sentirnos incluidos en el reino de Cristo y tener una buena actitud y una disposición para colaborar en este reino. Debemos afianzarnos en la iglesia, debemos sentirnos parte de la iglesia. Debemos entender que el fiel Jesús está ahí. Nuestro Rey está ahí. Por lo tanto, en Él ningún esfuerzo es en vano. Hermanos, vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias porque cada día tú nos muestras tu fidelidad, pero de la misma manera nos haces la invitación para trabajar en tu reino. Te pedimos que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tú sigas con nosotros, que nos sigas apoyando, que nos sigas bendiciendo.
Te damos gracias porque nos permites estar contigo y porque cada día tú muestras tu fidelidad para con nosotros. Te pedimos de la misma manera que tú nos ayudes a entender cada día más lo que quieres que hagamos con nuestras vidas. Todos lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.